Hola. ¿Se escucha? Sí, gracias. Ya, yo partí grabando. Me llamo Catalina. Ahí está mi mail por si lo necesitan. Ya les dejé la ayudantía publicada en Canvas. Si es que no la encuentran, me avisan. Bueno, la ayudantía de hoy día se va a tratar de la ecuación de Euler, o Euler, yo le digo Euler, que vieron en la clase pasada y antepasada con los profesores. El primer problema es este. Las ecuaciones de Euler pueden ser resumidas en una sola ecuación vectorial, como se muestra a continuación. Y nosotros queremos encontrar esta ecuación, pero en las coordenadas naturales, que son en S y N o streamline coordinates. Y también después vamos a responder la B, pero vamos a dejarla para después. ¿Cuáles son las coordenadas naturales? En 2D es esto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener dirección tangencial a la trayectoria, que la trayectoria sea esta, y vamos a tener la dirección normal a la trayectoria, que va a ir siempre hacia adentro del radio de curvatura. Como si el radio de curvatura es este, siempre la normal va a ir hacia adentro. Y estas coordenadas entonces van a cambiar dependiendo de dónde esté la partícula en esa misma trayectoria. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que determinar, saber qué pasa con el B, con el P y el G en esas coordenadas. B va a ser BS por ese tongo más BN por N tongo. Pero, como sabemos, por la definición de la línea trayectoria, por la línea corriente, mejor dicho, la línea corriente solamente va a tener componente en BS. Pero se la escribo igual acá, porque esto no quiere decir que después al derivar BN, esa puede ser igual no nulo. Entonces por eso se la escribo así. Y el nabla en coordenadas naturales va a ser así, como se ve ahí. Y también tenemos que P por nabla P va a ser delta P partido en delta S en dirección S más delta P partido en delta N en dirección N. Y G, que este es más difícil de ver, sabemos que en coordenadas cartesianas va a ser en dirección menos catongo, ¿cierto? Pero si es que nosotros integramos, si nosotros derivamos por delta z, esto lo queremos hacer para dejarlo en términos de nabla. Esto lo queremos hacer porque sabemos cuánto es nabla en coordenadas naturales. Y para poder traspasar el g, que sabemos cuánto es en coordenadas cartesianas, a las naturales, vamos a hacer lo siguiente. Si tengo g por z, partido en delta z, esto al derivarlo me va a dar solamente g por catongo, ¿cierto? Bueno, acá me falta un negativo, pero me va a dar lo mismo. Es como esto va a ser lo mismo que esto al final. Y entonces voy a poder tener mi g en términos del nabla, que nosotros ya sabemos cuánto es. Entonces después aplicamos el nabla al gz y me queda esto. Delta gz partido en delta s en ese tongo, menos delta gz partido en delta n por n tongo. Entonces vamos a reemplazar lo que ya teníamos. B va a ser bs por ese tongo. Esta multiplicación, créanme, pero si no me voy a dar mucho, va a ser eso, bs, que va a ser s, y a multiplicar este por ese, que al final, recuerden que este, vamos a mostrarlo más arriba mejor, a multiplicar esto por esto, hacer el producto punto, me va a quedar esto. Y eso lo vemos acá. Pero acá hay que fijarse que el bs por ese tongo va a estar dentro de la integral, o sea, dentro de la derivada, perdón. Y como sabemos que S varía en el tiempo y en el espacio, porque como vimos en la misma línea de trayectoria, las coordenadas van a ir cambiando dependiendo de dónde esté el punto. Entonces, por regla de la cadena, nos queda esto. Delta Bs de ese tongo en delta T nos va a dar Bs por delta S en
delta t más delta bs por delta t va a ser, o sea, en dirección ese tongo. Esto ya lo sabemos, pero este término, bueno, y lo mismo para cuando es en delta s, este término y este término no los conocemos. Entonces vamos a querer encontrarlos ahora. ¿Cómo los encontramos? Mediante relaciones geométricas. Por ejemplo, en esta relación tenemos que, vamos a estar, estas son las coordenadas para un punto acá. Tangencial va a ser la coordenada S y el normal va a ser en N, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que la velocidad va en dirección S, va a ser eso, y vamos a tener que, para un movimiento como infinitesimal, un delta teta infinitesimal, respecto al radio de curvatura, va a haber un movimiento, ¿cierto? Y va a cambiar también mi eje de coordenadas. Y eso quiere decir que vamos a tener un delta B, o sea, vamos a tener un delta teta, que va a ser que mi BS, que estaba acá, tengo una pregunta en el chat. La verdad no tengo idea si se suenan las pautas, voy a preguntarle a la feña y les aviso. Vamos a tener entonces un BS en dirección S, un delta teta, que va a ser cuánto va a cambiar mi punto a la trayectoria. Por ejemplo, si mi nuevo punto está acá, entonces voy a tener un delta BS respecto al radio de curvatura. Y necesito que haya un cambio delta BN para poder como hacer que mi punto se traslade efectivamente a ese punto. Entonces eso es a lo que me refiero, a que no porque la velocidad sea siempre tangencial, eh, los cambios de velocidad no necesariamente van a ser cero en la parte normal. Entonces tenemos esta relación, BS, el cambio que necesito para llegar a mi nuevo punto, y por suma de vectores, que va a ser vector para allá, va a ser BS más delta BS. Y también voy a tener otra relación, que es respecto al radio de curvatura. Voy a tener mi radio de curvatura acá, en dirección N, mi cambio en el ángulo, cuando me muevo a otro punto muy cerca de del punto inicial, y voy a tener un cambio en mi S, ¿cierto? Y por deformaciones pequeñas, cuando veo esta relación geométrica, vamos a tener que la tangente en ángulo se aproxima al ángulo, que va a ser la cateto opuesto partido en cateto adyacente. O sea, delta BN partido en BS. Y lo mismo para mi otra relación geométrica. Tangente del ángulo va a aproximarse al ángulo y va a ser igual a cateto opuesto partido en cateto adyacente. Entonces, también podemos ver que hay semejanza de triángulos entre esas dos relaciones, porque tienen acá un mismo ángulo y también acá van a tener un mismo ángulo, que acá va a ser 90 grados. Acá también va a ser 90 grados. Entonces me queda que delta S partido en R va a ser lo mismo que delta BN partido en BS. Y con esas relaciones me falta hacer otras relaciones. ¿Por qué? Por ahora acá solamente tenemos relaciones de delta S, pero me falta cuánto es de delta S, cuánto es delta S respecto a otros parámetros, para poder después despejarlos en mi ecuación del principio. Voy a mostrárselo. Recuerden que tenemos esto, tenemos que encontrar esto, pero aún no sabemos cuántos delta S de tongo en delta T, ni tampoco cuántos delta S tongo en delta S. Entonces ya, tenemos estas relaciones geométricas, esa relación, y también esta relación, pero nos faltan relaciones todavía. Entonces, nos faltan relaciones de los ejes, S y N. Podemos también, acá me faltó el gorrito, este es ese gorro, y este también, pero se los cambio. Voy a tener que, mi delta S gorro también lo puedo definir como el módulo del delta S gorro por su dirección, ¿cierto? Acá les voy a dibujar algo porque parece que no se entiende mucho con esto.
Ya. Imagínense, tengo mi trayectoria. Y pues el otro color. Acá voy a tener ese va a ser mi delta S. ¿Ya? Y también voy a tener, mentira, ese va a ser mi S. Mi S gorro. Ese va a ser las coordenadas de mi punto aquí. Ese, supongamos que es tangencial al punto. Y también voy a tener mi coordenada para allá, normal. ¿Y qué pasa después con mi eje de coordenadas cuando voy a un punto cerca de este punto inicial? Va a haber fíjense, ese es el radio curvatura. ¿Cierto? Ese va a ser mi R. Igual que esto es R y esto va a ser R. Y tengo que tener, necesito que acá haya un movimiento, ¿cierto? Y ese movimiento va a ser mi delta S. Delta S gorro. Ese movimiento. Entonces, haciendo relaciones trigonométricas, este va a ser mi ángulo delta teta y este también va a ser mi ángulo delta teta. Si es que hacemos esto. Este va a ser mi ángulo delta teta. Y este también va a ser mi ángulo delta teta. Entonces, haciendo esa relación, me queda que si es que lo vemos en módulos, porque acuérdense que ya, delta S va a estar en dirección n, como se ve acá, delta S va a estar en dirección n, y el módulo delta S lo podemos ver así. Como la tangente del ángulo va a ser cateto opuesto, delta S partido en cateto adyacente, S, la tangente del ángulo se va a aproximar al ángulo, y viendo los módulos, el módulo de S, como estamos viendo las coordenadas, sabemos que el teta S va a ser el módulo de módulo 1. Entonces va a quedarme teta teta por 1. Esto. Entonces, entendiendo eso, tenemos que el cambio delta teta podemos cambiarlo como el módulo por su normal, o sea, por la dirección, que va a ser normal, y ese módulo va a ser 1 por delta teta. Y después, ese va a ser entonces, no queda delta teta por, n, por la normal, va a ser igual a ese. Ese es el gorrito, así que le tengo que cambiar ahí. Entonces, ¿cómo entonces determino lo que quería determinar? Que era delta S gorro partido en delta S y delta teta gorro partido en delta teta. O sea, delta T. ¿Qué pasa si esto lo divido por delta S? Entonces me queda delta S gorro partido en delta S va a ser igual a esto partido en delta S. Y eso, delta
delta gorro partido en delta S. Delta teta, vimos que era lo siguiente. Más arriba de una relación, vimos que delta teta era delta S partido en delta R. Entonces, reemplazando esta relación, acá, me queda que delta teta es delta S partido en R. Esto se me va a ir a 1. Entonces, la relación final de delta S gorro partido en delta S va a ser 1 partido en R en dirección N. Y lo mismo puedo hacer para delta S partido en delta T. Pero en este caso no tengo una relación directa porque por mucho que reemplace esto por delta S partido en R no me sirve de nada. Entonces lo dejamos así mientras tanto. Y ahora puedo reemplazar. Voy a borrar lo que tengo. Ya. Tenía la siguiente ecuación, ¿cierto? Esta ecuación habíamos llegado. Pero no sabíamos qué hacer con esto ni esto. Porque por la cadena nos quedaba este término y nos quedaba también nos queda el término de delta S partido en delta T y nos queda el término de delta S partido en delta S, ¿cierto? Entonces, reemplazando los valores que ya acabamos de encontrar y además sabiendo que el delta del ángulo va a ser igual a delta BN partido en BS por la relación de acá, por esta relación que habíamos hecho de esta figura. Entonces, reemplazando, llegamos a lo siguiente. Tenemos que esto, este término y este término son los que necesitamos encontrar, ¿cierto? Tenemos que delta BN va partido en delta teta en dirección N más delta BS partido en delta T en dirección S. Y esto aparece al hacer lo siguiente. Tenemos este término. Que este término era lo siguiente. Que acá lo escribí mal, me acabo de dar cuenta. Perdón. Pero tenemos que acá. Tenemos eso, ¿cierto? Y delta S partido en delta T tenemos que es igual a delta teta. O sea, delta S tenemos que es igual a delta teta por n tongo, ¿cierto? Entonces, reemplazando delta teta por n tongo acá, nos va a dar BS por delta teta por n tongo partido en dt. Pero sabemos que BS por delta teta es igual a esto. Delta teta por BS va a ser igual a delta BN. Entonces nos va a quedar acá arriba BN por n tongo partido en delta teta. Y entonces llegamos a la siguiente. Llegamos a delta BN partido en delta T en N más delta BS partido en delta T por S, que es ese término, más el BS por este término, que este término ya lo encontramos, que es BS por 1 partido en R en dirección N, más delta BS partido en delta S en dirección S. Eso. Y después nos queda lo mismo que ya teníamos, es que esto es solamente reemplazar lo que ya habíamos calculado. Y entonces hay que separar lo que está en dirección S y lo que está en dirección N. Que es simplemente dejar los términos que están acompañando al S y al N por separado. Entonces nos queda que en dirección N va a ser delta BS partido en delta T más BS por delta BS partido en delta S. Va a ser igual a menos 1 partido en ρ de delta P partido en delta S menos delta GZ partido en delta S.
Acá el g, como va a ser constante, podríamos sacarlo de la derivada, pero está bien igual así. En dirección n también tenemos que delta bn partido en delta t más bs cuadrado partido en r va a ser igual a menos 1 partido en ρ de delta p partido en delta n menos delta gz partido en delta n. Y lo mismo acá también puedo sacar el g afuera de la derivada. Y vieron que por eso es importante desde un principio escribir la velocidad en sus direcciones bs y bn, porque por mucho que en dirección normal la velocidad es 0, no necesariamente la derivada de la acción normal va a ser 0. Entonces nos quedan esas dos ecuaciones. No sé si hay alguna pregunta. Una parte que fue muy rápido. Me enredé un poco. Estábamos buscando lo siguiente. La pregunta era... esta. Tengo que encontrar esta ecuación en sus coordenadas naturales, o sea, en dirección S y en dirección N, que las coordenadas naturales eran estas. S es tangencial a la trayectoria y N es hacia adentro de la trayectoria. O sea, hacia adentro, como hacia el radio de curvatura. Eso estábamos buscando. Ya, te lo explico, se los voy a recapitular entonces. Ya, tenemos esa ecuación y queremos determinar qué pasa con esta ecuación en sus coordenadas naturales, o sea, en S y en N. Porque tenemos que en la trayectoria, en una línea de corriente, voy a tener un punto acá y haciendo, como ahora estamos viendo análisis local, estamos viendo lo que pasa en un punto, o sea, en un punto de mi fluido, que en este caso lo puedo estar en un punto de una línea de corriente. Ese punto de mi línea de corriente va a tener en coordenadas naturales los ejes S y N. Pero ese punto, al moverme en la línea de corriente, que va a ser esta. Si mi punto está acá ahora, voy a tener otros ejes, porque se me va a mover y mi dirección tangencial a la línea de corriente ya no va a ser ese mismo S, va a ser otro S. Entonces va a ser un poco más complicado, porque no veo como coordenadas desde un observador, sino que yo soy como la partícula y me voy moviendo y voy a tener unos nuevos ejes de coordenadas. Entonces, esas son las coordenadas naturales. Y para poder encontrar esta ecuación en coordenadas naturales, tengo que determinar qué pasa con cada uno de esos vectores en coordenadas naturales, ¿cierto? El B va a ser Bs en dirección S y Bn en dirección N. Pero sabemos que por la definición de línea de corriente solamente voy a tener velocidad tangencial a la línea de corriente y no normal. Y el S término, que es nabla, también podemos determinarlo fácilmente porque como son, bueno, en 2D es así, porque como son dos coordenadas ortogonales, ortonormales, entonces voy a tener esto. Esto va a ser mi nabla. Con eso, entonces después, también me falta determinar cuánto es este término y este término en coordenadas naturales. Ese término es fácil porque aplico lo que ya tenía al P, aplico eso al P, entonces queda delta P partido en delta S en ese tongo, más delta P partido en delta N en N tongo. Nos queda eso. El G, no sé si lo entendieron o quieren que lo explique de nuevo. Bueno, ya, lo voy a explicar de nuevo. Tengo mi G, ¿cierto? G es un vector que apunta hacia abajo cuando lo vemos en los ejes de coordenadas cartesianos típicos, que es menos G en K tongo, ¿cierto? Que es lo típico que uno ve. ¿Y qué puedo hacer para eso transformarlo a mis ejes nuevos, que son más naturales, S y N? Puedo hacer lo siguiente.
así como hacer un truco, que es, ¿qué pasa si esto lo multiplico por z y lo derivo en z? Me va al final quedar, bueno, acá me falta un negativo, pero me va a quedar, si es que hago esta operación, me va a quedar lo mismo, menos g por catongo. Pero esto me sirve, porque con esto, si es que uno le aplica el nabla, va a ser lo mismo, va a ser equivalente, porque en ejes cartesianos, este término va a ser delta partido en delta z en z tongo más, va a ser en vez de s, va a ser z, y bueno, la otra coordenada que puede ser y o x, depende cómo lo definamos. Entonces, con eso, es fácil darse cuenta que, como este solamente tiene coordenadas en k, está bien hacer esta operación, como al hacer el álgebra nomás. Y como también tengo definido esto para mis nuevos ejes, entonces puedo aplicarlo y me queda lo siguiente, que es lo de acá. Haciendo eso, entonces ya tengo todos los términos de forma vectorial, pero como en sus coordenadas s y n. Porque ya tenemos s, tenemos esto, y al final esto va a quedar un escalar por un vector. Tengo mi vector también definido y también tengo este vector definido. Y con lo anterior, al hacer las multiplicaciones respectivas, me queda esta ecuación. Y con esta ecuación, todavía me quedan algunas incógnitas, porque esto, como ese tongo sí va a variar en el tiempo y en el espacio, o sea, en t y en s, o sea, porque mi punto, que acá, si mi punto está acá, pasa un tiempo y ya no va a estar en el mismo lugar y voy a tener otros ejes. Entonces mi s va a cambiar. Al igual que en el S, o sea, claramente va a cambiar a lo largo de la trayectoria. Entonces, por eso, esto no puedo llegar y hacer como sacarlo de la derivada, sino que tengo que hacer por la cadena lo siguiente. Por la cadena voy a tener este término y este término. Y aquí mis incógnitas van a ser delta S partido en delta T y delta S partido en delta S. Y esas cómo las determino haciendo una serie de relaciones geométricas. La primera relación geométrica es esta, que no sé si la entendieron o quieren que la explique de nuevo. Bueno, esto en resumen es que para mi velocidad que va a ser tangencial, voy a necesitar un cambio en mi componente normal respecto a mis ejes iniciales para el movimiento, o sea, para que mi punto se mueva un delta teta respecto al radio de curvatura. O sea, si yo tengo mi punto acá y después lo quiero ver qué pasa acá con ese punto, entonces voy a tener que mi BS va a necesitar tener una componente delta BN para poder transformarse al otro punto en la trayectoria, como para poder yo determinar qué pasa con mi punto en ese otro punto de la trayectoria. Entonces tengo esta relación y también tengo esta relación. ¿Y esta relación por qué? Porque voy a tener acá mi radio de curvatura, voy a tener un R, voy a tener que se mueva un delta S y voy a tener un delta teta. Esto, si quieren, se los dibujo más claro. Ya. Si veo esto, entonces voy a tener un radio de curvatura, R. Eso va a ser R. Bueno, ¿verdad? Mi trayectoria primero. Voy a tener mi trayectoria, mi radio de curvatura. Bueno, eso debe ser más circular, pero se entiende. Acá voy a tener un ángulo que quiero que sea delta teta. Y voy a necesitar un movimiento para allá
en delta S. Entonces, haciendo la tangente del ángulo, y como estamos viendo para ángulos pequeños, así como un punto muy cercano a mi punto inicial, entonces mi tangente del ángulo se aproxima simplemente al ángulo, y bueno, hago la relación de acá, hago esta relación, donde los 90 grados están acá, y aquí están 90 grados. Entonces, tangente del ángulo va a ser esto partido en esto, y en este caso va a ser esto partido en esto. Y esas son las relaciones que hice al principio. Esas son las dos relaciones que hicimos. Y también tengo semejanza a triángulos. ¿Esto por qué? Porque tengo acá un ángulo, tengo dos ángulos iguales, entonces por eso tengo semejanza a triángulos, y con eso obtengo la siguiente relación. Tengo que esto es a esto, delta BN es a delta S, como BS es a R. O también puede ser BS es a R, como delta BN es a BS. Y esa es la relación por semejanza a triángulos. Entonces, teniendo esas relaciones, todavía me falta determinar cuánto es delta S gorro. Acá se me olvidó el gorro, acá también. Delta S gorro también lo puedo definir de otra manera. Lo puedo definir como su módulo y la dirección en la que va. ¿En qué dirección va? Va a ir en dirección normal. Entonces, va a ser en dirección normal por su módulo. Y su módulo, haciendo también relaciones trigonométricas, como viendo solamente los módulos, como sé que mi eje de coordenada, ¿cómo se llama? El módulo de n, tanto el módulo de n como el módulo de s, por definición, son unitarios, entonces va a quedarme delta teta por n por 1. Acá me falta un espacio, esto es como otra parte. O sea, esto iba abajo, pero hubo un error de nuevo, perdónenme. Bueno, al final la relación va a quedar que mi delta S tongo va a ser igual a delta teta en dirección normal. Y si es que a eso le aplico, lo derivo en respecto a S, me va a quedar delta S partido en delta S, va a ser igual a delta teta en delta S. Acá no va el tongo, me confundí. Y como vimos que delta teta en la relación anterior, acá, delta teta es delta S partido en R, entonces reemplazando me va a quedar que solamente va a ser igual a 1 partido en R en dirección normal. Y lo mismo puedo hacer si lo derivo respecto a t, al tiempo. Delta S respecto al tiempo va a ser delta teta partido en delta t en dirección normal. Y esto si lo reemplazo en mi ecuación, en estas ecuaciones, que son las que yo tenía dudas, vamos a verlo más arriba mejor. Acá. No sabía esto, ni tampoco sabía esto. Ahora sé que esto va a ser igual a 1 partido en R en dirección normal, y voy a tener que esto va a ser, este término va a ser delta, o sea, el término entero va a ser delta teta en dirección normal. Pero delta teta por BS también sabemos lo que es. ¿Por qué? Acá, si esto lo multiplico para ese lado, voy a tener que delta teta por BS va a ser igual a delta BN. Entonces, reemplazando eso acá, vamos a tener ya bien definidos ambos términos que no conocíamos. Y esto lo reemplazo en la ecuación general, que ya habíamos visto. Y reemplazándolo, acabo de ver el chat. Eso porque me equivoqué. Reemplazando al final y haciendo solamente los cambios en los parámetros que ahora sí conocemos, nos queda esa ecuación. Y esa ecuación, al desarrollarla un poco, en verdad es como multiplicar el BS y eso prácticamente, podemos después separar los términos que van en dirección normal y que van en dirección tangencial. Y nos quedan eso, esos dos términos. Y ahora en la pregunta B,
No sé si quedan más dudas de la parte A. Ya. Bueno, en la parte B nos pide que con el resultado anterior, o sea, con las fórmulas que acabamos de encontrar para la dirección S y N, encontremos la distribución de presiones de la sección 1. Esta es la sección 1. Si el flujo es uniforme, radiocurvatura es R, y que hay que asumir que no hay pérdidas de carga hidráulica, que la masa específica es constante, y si es que necesitamos hacer otro supuesto, que lo hagamos. Bueno, tenemos que la sección 1 está justo apuntando hacia arriba. Entonces, voy a usar otro color. Si es que yo defino que ese va a ser mi eje, no, mejor primero. Si es que yo tengo acá un punto en mi trayectoria, voy a tener acá líneas de corriente, ¿cierto? Y en mis líneas de corriente, como sabemos, tenemos ejes uno hacia allá, que va a ser mi S, mi dirección tangencial, y uno hacia allá, que va a ser normal, que siempre va hacia el radio de curvatura, hacia adentro. Pero también sé que si yo defino acá un eje Z, entonces voy a tener que mi dirección normal va a ser igual a menos la dirección K, que en mi eje Z. Y esto me sirve para después. ¿Por qué? Voy a borrar. Porque, bueno, tenemos lo supuesto que es mi masa específica constante, o sea que es incompresible, sin pérdida. Para usar esta ecuación del análisis global necesitamos que el fluido sea ideal, y también podemos usar que el régimen es permanente, o sea que no hay cambios en el tiempo. Podemos hacer ese supuesto. Se me olvidó decir que acá esta superficie es como una superficie libre, o sea, acá hay agua sin nada que la contenga, y acá abajo va a haber como una muralla o algo. Entonces, lo que queremos calcular en la parte B es la distribución de presiones. Entonces, ¿cómo puedo encontrar la distribución de presiones? Tenemos estas ecuaciones, despejando alguno de los P. Pero ¿cuál me conviene despejar? Es en la dirección normal. Entonces, en la dirección normal tenemos esta ecuación, ¿cierto? Esa ecuación, y como habíamos definido que mi normal que va hacia abajo va a ser contraria a mi eje Z que yo defino desde acá 0, va a ser contrario y va a ser menos K, entonces queda eso. Y lo puedo reemplazar en mi ecuación. También puedo decir que mi BS, o sea, en dirección tangencial, que va hacia allá, es igual a U0, y por los supuestos que hicimos, va a ser régimen permanente, densidad constante, y voy a definir un R acá. Voy a definir que mi R va a ser la distancia a algún punto que esté dentro del flujo. Como voy a tener acá muchos puntos, va a ser la distancia entre uno de esos puntos, o sea, va a ser la distancia entre el eje que definí como 0 en Z y el punto dentro de mi fluido, en esa sección. Entonces, me queda lo siguiente al reemplazar esto. Me queda que delta Bn
en delta t más bs cuadrado partido en r va a ser igual a eso. Delta bn es igual a 0, partido en delta t. Y porque dijimos que era que delta, los cambios en el tiempo van a ser igual a 0, reemplazo acá, reemplazo el delta n y reemplazo este también, por lo que ya habíamos definido, por el ser como un cambio de variables prácticamente, y nos queda eso. Luego, despejando el delta p, nos queda eso, delta p, y multiplicando el delta z para el otro lado, puedo después integrar delta p entre p0 y pz, y p en algún punto z, y puedo reemplazar o sea, puedo integrar el delta z entre r y z. ¿Qué es p0 y qué es r? Es esto. P0 va a ser mi presión acá arriba, justo arriba, y mi R, por la figura, va a ser justo también mi distancia desde 0 hasta la superficie libre. Entonces yo quiero integrar en toda esta superficie para saber cuánta es mi distribución de presiones en esa sección. Y haciendo lo anterior, nos queda que P0 menos PZ va a ser igual a esto, que va a quedarme un logaritmo de R partido en Z, menos esto que va a ser R menos Z. Y bueno, simplemente despejando el PZ, tenemos lo siguiente, la siguiente expresión para la distribución de presiones. Y bueno, si es que trabajamos con presiones relativas, también podemos hacer que el P0 sea 0, porque como está justo arriba de mi superficie, va a estar a presión atmosférica. Eso. Ese sería mi problema 1. No sé si quedan dudas del problema 1. Allá. El dn y dz lo hacemos, pasa lo siguiente. Ya, esta es mi figura. Sabemos, o sea, si es que nosotros estamos viendo realmente la figura, o sea, mi z va para arriba, me refiero como si es que los ejes están, si es que yo estoy viendo esta figura que con z para ahí arriba, entonces yo sé que en mi línea de trayectoria voy a tener las siguientes coordenadas. O sea, en mi línea de corriente voy a tener la tangencial y la normal que va hacia adentro, va hacia allá. Y en los ejes cartesianos, mi z va para arriba. Entonces, ¿qué hago? Puedo hacer un cambio y decir que en mi ecuación que yo tenía respecto a los ejes, acá, mi ecuación que yo tenía respecto a los ejes n y s, los voy a poder escribir en sus coordenadas cartesianas, o sea, en z. Y acá en este caso no voy a tener nada, o sea, no voy a tener en dirección S porque vamos a usar la otra fórmula para encontrar la distribución de presiones en la sección 1, porque en la sección 1 vamos a estar justo viendo qué pasa en dirección normal, no tangencial. Entonces, por eso usamos la dirección normal para encontrar la distribución de presiones en esa sección. Bueno, delta teta dijimos que iba a ser 0, o sea, delta partido de delta teta iba a ser 0 por nuestro supuesto, y ahí podemos entonces hacer la transformación de coordenadas. No sé si se entiende. Y como van en sentidos contrarios, entonces me va a quedar que el n tongo va a ser igual a menos k tongo, que va a ser esta coordenada. Ya. Bueno, ahora voy a pasar al otro problema. El otro problema es el siguiente.
el carburador de un automóvil cumple dos funciones. Aspirar la benzina de un recipiente y mezclarla con el aire que aspira el motor. Entonces tenemos dos funciones. Aspirar la benzina de un recipiente y además mezclarla con el aire que aspira el motor. El aire se toma a presión atmosférica desde el exterior por un ducto que se estrecha a un diámetro D en la sección de mezcla, como se muestra en la figura 2. La benzina llega a la sección de mezcla por una tubería de diámetro D desde un pequeño estanque en el cual un flotador mantiene el nivel constante. Ya. Entonces, esta es la figura. Está el tanque de benzina, donde esto va a ser constante, siempre va a estar a la misma altura. Esto va a ser mi diámetro D, mi diámetro justo en la mezcla, o sea, en el momento en que se une el aire y la benzina, acá. Y eso, dice el enunciado. Entonces, ahora, ¿qué nos piden primero? Determinar una expresión para la razón de mezcla entre el gasto de aire y el de benzina. Y bueno, podemos hacer nuestras suposiciones. ¿Qué es el gasto? Es al final el caudal, que es cuánto volumen de fluido va a pasar en un tiempo. Pero si nosotros suponemos fluido uniforme, podemos escribir el caudal o gasto como velocidad por su área. Entonces, sabemos las áreas en el punto de mezcla, ¿cierto? Porque tenemos que el área del aire va a ser el d cuadrado menos este d cuadrado, porque queremos, voy a anotar. Queremos saber qué pasa en esta sección. Y en esa sección voy a tener, o sea, sí voy a poder definir el área de aire que está en esa sección y también voy a poder definir el área de benzina que está en esa sección. La del aire va a ser d cuadrado menos d cuadrado, o sea, menos d minúscula cuadrado por pi partido en 4, y la de la benzina va a ser d cuadrado por pi partido en 4, ¿cierto? D minúscula. Uy. Entonces, me falta calcular cuántas son las velocidades de cada una en esa sección, justo en el punto de mezcla, o en la sección donde se van a mezclar. Y no las conocemos, entonces esas vamos a tener que definirlas, o encontrarlas en verdad. ¿Cómo las encontramos? Aplicando Bernoulli. Podemos aplicar Bernoulli si es que suponemos un par de cosas, porque no podemos aplicarlo siempre. Vamos a suponer, bueno, que el fluido es ideal, para así poder usar nuestra fórmula de análisis local. Vamos a suponer que hay un régimen permanente, o sea que las variaciones en el tiempo son cero, y también tenemos que definir que el fluido es incompresible. Y con esas suposiciones vamos a poder usar Bernoulli. ¿Qué pasa con la velocidad del aire? Primero, vamos a tomar dos puntos, 0 y 1. Voy a definir mi punto 0 en el siguiente lugar. Ya. Yo quiero saber qué pasa en esa sección. Entonces, yo puedo definir que mi punto 0 está acá y que mi punto 1 está en un lugar afuera. Y porque mi línea de corriente puede ser de esta forma. Perdón por mi dibujo de ahora. Pero una línea de corriente puede ir de la siguiente manera, porque esto va a succionar aire. Entonces, ¿qué pasa si yo defino que este es mi 1 y este es mi 0? Voy a tener que, para Bernoulli necesito saber la posición respecto a un eje de referencia. Entonces, ¿qué pasa si esto hago que sea z igual a 0? Esto va a ser 0. Esto va a ser z. Entonces, tanto el punto 1 como en el punto 0, voy a tener que mis z son 0. Ah,
es importante aclarar que para Bernoulli tenemos que fijarnos en dos puntos en una misma línea de corriente. Entonces, esta es mi línea de corriente que yo voy a definir para calcular mis relaciones de Bernoulli, porque en una misma línea de corriente mi Bernoulli va a ser constante. Entonces, para que sea constante tengo que igualar estos términos. Tengo que igualar Bernoulli del punto 0 y del punto 1. En el punto 1 voy a estar a presión atmosférica, mi Z va a ser 0 y mi velocidad puedo decir que es 0, porque es, al final es como el aire, como aire abierto. Entonces puedo aproximar mi velocidad como 0. En mi punto 0, que es ahí donde yo quiero encontrar la velocidad, voy a tener una velocidad v sub 0, una presión y un Z igual a 0, porque acá definí mi eje igual a 0. Con eso, entonces, tenemos, puedo escribir la ecuación de Bernoulli como sigue. B1 va a ser lo próximo como 0, según mi eje Z1 es 0, y P1, si uso presiones relativas, va a ser igual a la presión atmosférica, que es igual a 0. Mi BS sub 0 es el que yo quiero encontrar. El Z sub 0 es 0 según mi eje de coordenada. Y eso, mi P sub 0 es P sub 0. Me refiero al P sub 0 en el punto 0. Entonces, despejando mi velocidad del aire, en la sección donde se van a mezclar, obtengo lo siguiente. Y acá lo dejé como, sabemos que ρ por G va a ser igual al gamma del aire. Ya. Entonces, encontré la velocidad del aire, pero ahora me falta la velocidad de la benzina en esa misma sección, en la sección donde se van a mezclar ambos componentes. Entonces, hago lo mismo, o sea, algo similar, pero para la benzina. Acá, ¿qué puntos voy a elegir? Los siguientes. Recuerden que siempre es para una misma línea de corriente, para poder usar el Bernoulli. Quiero encontrar acá la velocidad, ¿cierto? Y para una misma línea de corriente yo puedo tomar un punto acá, en donde la línea de corriente puede verse algo así. Perdón de nuevo por mi dibujo. Voy a hacerlo lo mejor que pueda. Bueno, voy por adentro obviamente de la tubería y va a llegar hasta allá. Entonces, para esa misma línea de corriente yo voy a aplicar Bernoulli. Y acá también puedo definir de nuevo que ya, este va a ser mi punto 0 y este va a ser mi punto 2. Puedo definir que mi Z está acá de nuevo. Acá es igual a 0. Y puedo definir que esta altura de fluido es igual a h. Entonces, con lo siguiente voy a tener que en 2, mi velocidad puedo aproximarla a 0 también, porque puedo decir que el estanque en la superficie es como más grande, o sea, porque el estanque es grande, entonces uno puede aproximar la velocidad como igual a 0. Estoy a presión atmosférica y trabajando en presiones relativas igual a 0 en el punto 2, y mi Z va a ser igual a h. En cambio, para el punto 0 de la benzina, voy a tener que la velocidad es la que yo quiero encontrar, la presión va a ser igual a una presión P0 y mi Z va a ser igual a 0, por como yo definí los ejes. Entonces, con lo siguiente, esta puedo encontrarla, la relación, y queda que
esto igual a 0, esto igual a h, esto igual a 0. Esto es lo que yo quiero despejar. Esto es 0 y P0 es P0. Entonces despejo mi velocidad en el punto 0 para la benzina en esta oportunidad. Entonces voy a tener, acá usamos un ρ de la benzina, entonces voy a tener un gamma que es ρ por g de la benzina. Y teniendo ya las dos velocidades y las dos áreas que ya teníamos y conocíamos, podemos calcular los gastos de cada uno. El gasto de A del aire y el gasto de la benzina, que es el QB. Se hace multiplicando simplemente la velocidad por las áreas. La área del aire, hay que fijarse que en la sección de mezcla, como habíamos visto, justo en esa sección, va a ser igual a D, que ya me lo dan, que es esto, menos la sección que va a estar usada por la benzina. Entonces va a ser d cuadrado mayúscula menos d cuadrado minúscula por pi partido en 4. En cambio, para la benzina va a ser d cuadrado minúscula por pi partido en 4. Y con lo siguiente, haciendo las multiplicaciones, me queda que este es el factor que nos pedían encontrar. No sé si queda alguna duda del procedimiento. Sí, o sea, que al final es como por los ejes que nosotros usamos, más que nada. Porque, preguntan, por si acaso, ¿el P0 sería negativo entonces? La presión al final va a depender de... No sé, a ver, es una buena pregunta. Porque yo definí acá, tengo una presión y tengo mi velocidad, que va hacia arriba. Entonces, si mi H es positivo, y eso también es positivo, bueno, tal vez ahí tenga más que ver con porque nosotros usamos presiones relativas. Sí, pues, tiene que ser negativo por eso mismo. Pero debe tener más que ver porque nosotros usamos presiones relativas. Entonces, de ahí quizás sí pueda ser negativo. Eso. Pero sí, tiene que ser negativo para que pueda usarse la raíz, si no, no se puede. Ya, también nos preguntan en la parte B lo siguiente. Porque estamos viendo el diámetro y el diámetro es el radio partido en 2. Entonces eso, prácticamente. Ya. La siguiente pregunta es la siguiente. El profesor tiene un auto con un carburador Solex y tiene problemas con la carburación. Para verificar que todo estuviera bien, revisó el manual del carburador y comprobó que todas las dimensiones estaban de acuerdo al manual, excepto el diámetro de la garganta, que era 1 milímetros menor a lo recomendado por el manual. Explíquele al profesor cuál es el síntoma, o sea, qué va a pasar o qué se va a poder evidenciar que debiera tener el auto y cuál sería la forma de corregirlo, considerando que el diámetro de la garganta no se puede modificar ahora. Entonces, el diámetro de la garganta se refiere al diámetro, al siguiente diámetro, este diámetro, de mayúscula. Entonces me dicen que el diámetro está mal medido, o sea, que a mí me dijeron que era
un número, pero en verdad va a ser menor. Entonces, ¿qué pasa si yo disminuyo ese diámetro? Si disminuyo el diámetro acá, voy a tener que, en mi fórmula, esto, si disminuye, entonces esto va a disminuir. ¿Y qué pasa si mi relación disminuye? Quiere decir que va a ser más costoso. Mi combustión al final va a ser más costosa. Esto porque voy a usar menos aire por unidad de benzina. Y eso no es lo que quiero. Yo quiero usar, ojalá, la menor cantidad de benzina para que salga más barato. Entonces al final va a ser más costoso. ¿Y qué solución podríamos dar? Viendo esta fórmula, podríamos decir que, por ejemplo, sería una buena idea disminuir el diámetro por el que sale benzina, o también podríamos disminuir esta dimensión, h. Y también nos preguntan lo siguiente. La figura 2, que es esta, muestra un carburador Solex puesto de dos maneras, A y B. En el auto, la figura indica la dirección de movimiento en una situación en que el auto está subiendo una pendiente. Explique cuál de las dos posiciones es la que recomendaría. Justifique adecuadamente su respuesta. Entonces, tengo que mi auto va viajando para allá y que va subiendo. Entonces, mi auto va prácticamente así. Mi auto va subiendo. Entonces, me preguntan, ¿qué recomiendo? ¿Si el tanque para ese lado o el tanque para este lado? Acá la mayor diferencia es, en verdad, la altura. Esta altura que había definido. No sé si se acuerdan. Que había definido una altura como entre el punto 0 y el punto 2. Eso es lo que va a cambiar acá. Porque esta altura va a ser, este h va a ser mayor a este h. Entonces, ¿qué me conviene? Pensando que yo tengo que hacer que mi auto suba. Para que mi auto suba yo voy a necesitar más potencia. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Un h mayor o un h menor? Y viendo la fórmula, exacto, me va a convenir usar la B, porque me conviene que mi gas, o sea, eso, por eso, está bien, como lo dicen en el chat. Y nuestro último problema, y es un poco más largo, así que no creo que terminemos, pero vamos a ver lo que podamos. Y voy a preguntar a la Feña, no estoy segura, si es que suben o no las pautas. Ya, se tiene un vertedero rectangular que posee cierta geometría mostrada en la figura. Este es el vertedero. Esto es vista de lado y esto es como vista de frente. Es, si es que no se entiende mucho, esto es como esta sección. Y la vemos como de frente. Entonces tengo las dimensiones de esta sección, que es cuadrada, de h por b, y tenemos la altura de esta parte, que es a. Y nos preguntan lo siguiente. Dibuje las líneas de corriente. ¿Qué sucede en el sector cercano al punto A?
Ya, cercano al punto A, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener mis líneas de corriente como algo así. Uy, ahí se ve feo. Ya, acá ordenada, esto ignórenlo. Ojo, lo hago de nuevo. Bueno, van a estar más o menos ordenadas arriba, pero a medida que bajo, todo este flujo va a querer pasar por esta área. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá se va a empezar a formar turbulencia. Y eso prácticamente es lo que pasa en el punto A. Se va a empezar a generar turbulencia debido como a que hay un obstáculo acá. No sé si ustedes ya vieron, creo que todavía no ven esa parte tan detallada como de las turbulencias. Bueno, pero no es muy difícil. O sea, cuando lo vean van a entender. Es prácticamente que debido a que hay un, ¿cómo se llama esto? Un obstáculo va a generar diferencias de presiones en algunas secciones y por ejemplo acá van a predominar las presiones bajas. Entonces va a causar que haya turbulencia. Y eso. Y la parte B, no creo que la terminemos porque es muy larga. O sea, no muy larga, pero no es corta. Pero nos piden estimar el gasto Q, que pasa por la compuerta rectangular de ancho B y altura H. O sea, el flujo, el volumen por unidad de tiempo que va a pasar por esta sección, en función de parámetros conocidos. Que mis parámetros conocidos son la velocidad U0, el H mayúscula, la A y mi B, las dimensiones. Ya. ¿Qué les tincaría a ustedes hacer en este caso para calcular el gasto? ¿Qué supuestos podría hacer, por ejemplo? Esperen un poco. Ya, si es flujo permanente, entonces quiere decir que eh, mis variaciones en el tiempo son cero. Y, pero, ¿qué me conviene aplicar acá para poder, para poder calcular el gasto? ¿Se acuerdan de que el gasto uno lo podía definir como la velocidad por el área? Eso es solamente cuando uno supone eh, flujo uniforme. Entonces, eh, quizás me convendría suponer flujo uniforme, pero no hay flujo uniforme en toda la sección, entonces quizás no es tan pertinente en este caso usar un flujo uniforme. Pero si quiero aplicar Bernoulli para poder determinar esa velocidad, tendría que suponer que el fluido es ideal, el régimen es permanente, como decían en el chat, y también que es incompresible, o sea que mi densidad del fluido es constante, que eso eh, es un supuesto razonable. Entonces, eh, si aplico Bernoulli, ¿en qué secciones me convendría aplicarlo?
Bueno, yo creo que no va a alcanzar porque me da un poco largo, pero la cosa es que el Q me va a quedar en términos del B y el área, pero el área, que es esa de acá, voy a tener que integrarlo en el área. Bueno, eso, voy a preguntarle a la FER si les puedo subir la solución y les aviso, pero con eso doy por terminada la ayudantía porque no vamos a alcanzar a terminarla. Está muy larga. Pero les aviso, cualquier cosa. Si no, igual me pueden preguntar como en... Si no, igual me pueden preguntar si les subo la pauta, que yo creo que sí se suben. Si les subo la pauta, me pueden preguntar cualquier cosa por mail, recuerden, siempre está mi mail disponible. Ya, voy a hacer lo posible. Que estén bien. Chao. Y cualquier duda de la ayudantía, en verdad pregúntenme lo que quieran.